La narración. La narración es un relato de unos hechos, acontecimientos o sucesos, tanto reales o imaginarios, que le suceden a uno o unos personajes, verdaderos o ficticios, en un tiempo y en un lugar determinado. La narración tiene varios elementos, entre ellos el narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia. El narrador es quien va mostrando lo que sucede, presenta los personajes y explica las reacciones de cada uno. Veamos un ejemplo de narración de Apuleyo Soto, Los Tres Hermanos. Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre, y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Cuando el narrador cuenta los hechos que le suceden a otras personas, se está expresando en tercera persona. Eso quiere decir que él no interviene en la historia. Por ejemplo, el muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Si el narrador es también uno de los personajes o protagonista de la historia y cuenta hechos en los que participa él mismo, se estaría expresando en primera persona. Por ejemplo, mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente y en los ratos libres o en las horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente. 8 o 9 horas a ese ritmo me dejaba aturdido y fatigado. Los personajes. Los personajes son esos seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta en la historia. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados o inanimados. Cuando los personajes son seres inanimados, se suelen comportar como si lo fueran y actúan y sienten como seres humanos. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Pueden ser generosos, avaros, miedosos, malvados, divertidos. Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella. Existen diferentes tipos de personajes. Por un lado tenemos el protagonista o principal, o protagonistas y principales. Es ese personaje que más se destaca, el que lleva la parte más importante de la acción. El antagonista. En muchos relatos aparece también el antagonista. Es un personaje negativo, es prácticamente el malo de la historia, quien se enfrenta al protagonista. Los secundarios pueden existir o no existir dentro de una historia. La acción. La acción son los hechos que se cuentan en el relato. Se refiere a las cosas que pasan en un tiempo determinado que siguen un orden concreto. Podemos encontrar tres tipos de acción. Orden lineal, cuando los hechos se cuentan desde el principio hasta el final. Mitad del relato, cuando se empieza en un momento y a partir de ahí se cuenta lo que pasó antes y lo que va a pasar después. O por el final, se empieza por el final y a continuación se cuentan los hechos anteriores. Partes de la narración. Por un lado tenemos el marco, que es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción y se presenta a alguno de los personajes. Por lo general suele estar al principio del relato. La historia o trama es el conjunto de los hechos y acciones que les ocurren a los personajes.
¿Cuáles son las partes de la trama? Por un lado, tenemos el acontecimiento inicial. Es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. Por ejemplo, una noche la luna deja de salir. Reacción. Es la respuesta que el acontecimiento inicial provoca en algún personaje, normalmente al protagonista. Suele ser extensa. Por ejemplo, un grupo de amigos deciden ir a ver qué le ha pasado a la luna. La acción. Son los hechos que viven y realizan los personajes. Constituyen el eje de la trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los amigos en el espacio. Y solución o desenlace es el final de la acción. Suele ser breve. Por ejemplo, liberan a la luna y todo vuelve a la normalidad. El tiempo. Por lo general se narra en tiempo pasado con verbos pasados y tiempo presente utilizando obviamente verbos presentes. ¿Cómo se construye una narración? Antes de narrar una historia, se debe planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué personajes van a intervenir. Debemos elegir unos personajes que tengan una personalidad, una forma de ser y obrar. Hay que pensar bien la relación entre los personajes. Pueden ser compañeros, rivales, amigos, familiares, en fin. Hay que organizar la historia en partes: acontecimiento inicial o planteamiento, reacción, acción o nudo y solución o desenlace. Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante dar detalles concretos para que la historia parezca real e interesante. Se debe precisar cómo se narrará la historia, cuál será la posición del narrador, si es en primera persona o tercera persona, y qué tiempo verbal predominará en la narración, presente o pasado. Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones permiten contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente. Los diálogos, por otro lado, permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y dan viveza a la narración.